Bienvenidos, amigos, a la octava edición de las Jornadas Académicas de Salud 2023, a la sesión titulada Paso Multidisciplinario en las Malformaciones Congénitas. Los invitamos a dejar sus preguntas en la sección Preguntas y Respuestas. Además, colocamos la sección de chat a su disposición para comentarios. La sesión de hoy estará a cargo del doctor Jorge Lacerna, quien es médico cirujano de la Universidad Nacional de Trujillo, especialista en genética de la Universidad San Martín de Porres, maestrando en gerencia de la salud del Servicio de Salud de la Universidad de San, maestría en neuropediatría del desarrollo por la Universidad CEU San Pablo, actualmente gerente general de GenoCenter SAC, médico genetista de la Clínica San Juan de Dios, médico genetista para el Complejo Hospitalero San Pablo, además de docente a tiempo completo de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas UPC. Es delegado de la red de especialistas latinoamericanos Síndrome de Prader-Willi, asesor médico de la Asociación Peruana del Síndrome de Prader-Willi y para la Asociación Peruana de Cornelia de Lange, así como asesor genético de la División de Enfermedades Raras TBTB Perú Sanofi. Adelante, Jorge. Gracias, Jack. Gracias por la presentación. Muy agradecido con la universidad, bien por la invitación. El día de hoy pues vamos a ver un poco sobre el rompecabezas multidisciplinario en muchas de las condiciones genéticas, ¿no? Vamos a ver ejemplos de cómo interactuamos las diferentes especialidades médicas y las diferentes disciplinas de la salud, ¿no? No todo, pues obviamente está a cargo del personal médico, ¿no? Aquí vamos a ver la participación de muchas disciplinas, ¿no? Eh, por ejemplo, terapia física, medicina física y rehabilitación, los licenciados, no solamente la parte motora, sino también la parte del lenguaje, comportamiento, ¿no? Diferentes disciplinas que vamos a ver cómo interactúan acá. En muchos ejemplos de condiciones, incluso pacientes que ya he tenido en la práctica médica, ¿no? Y cómo me he tenido que pedir ayuda, porque eso es lo importante, ¿no? Saber pedir ayuda, porque al final no lo sabemos todo. Y al final lo que queremos es trabajar en equipo, lo más que se pueda. Si bien es cierto, al inicio somos un grupo de personas, ¿no? Que a veces no, más o menos hablamos el mismo idioma, lo ideal es que todos hablemos lo mismo y podamos interactuar y resolver problemas de nuestros pacientes, de nuestros clientes. Como pueden ver ustedes acá en esta pequeña imagen, vemos un rompecabezas de 3 billones de piezas. Eso es lo que es el ADN. 3 billones de piezas que tienen un orden específico y que finalmente van a dar una gran imagen, que es el ADN, el genoma humano. Entonces, así de difícil puede ser trabajar también en equipo con otras personas, ¿no? A veces estamos tentados por el yoísmo, ¿no? Yo soy la estrella, yo nada más, ¿no? Yo sé más que tú, pero muchas veces vamos a necesitar ayuda de otra persona y empezar a articularnos en un puzzle, en un rompecabezas multidisciplinario. Hay muchos términos que se utilizan: transdisciplinario, interdisciplinario, términos que al final nos tratan de llevar hacia trabajar en equipo, ¿no? Y eso es lo que tratamos de ver. Y las malformaciones congénitas son un ejemplo de esto. Y un ejemplo en el cual también nuestra universidad está formando diferentes disciplinas de la salud, ¿no? Que en algún momento van a trabajar juntos. El nutricionista, el licenciado en terapia física y rehabilitación, ¿no? El ingeniero biomédico, el médico, ¿no? Y todo el biólogo y todas las disciplinas de la salud, ciencias del deporte, que vamos a estar también, todos van a trabajar en algún momento en equipo, en algunas circunstancias específicas, y vamos a ver ejemplos de esto, ¿ya? Estas son las malformaciones congénitas que pueden llegar a ser muy aparatosas, literalmente letales, incompatibles con la vida. Voy a poner acá el cursor al puntero, ¿no? Por ejemplo, miren estas malformaciones, la sigmomelia, ¿no? Las diferentes malformaciones del tubo neural, del sistema nervioso, ¿no? Tumores, malformaciones que a veces no son tan llamativas o que, digamos, nos parecen leves, como las escoliosis, que si bien es cierto al inicio son leves, pues pueden llegar a ser severas, ¿no? ¿No? Y otras que son expuestas, como esta, ¿no? Detrás de esto, ustedes y todos nosotros debemos ver que no existe una sola persona que puede decir yo lo hago todo.
El simple hecho de entrar a una sala de operación significa la conjunción de varios especialistas para poder tratar y llevar a un objetivo. El simple hecho de ayudar a hacer terapia para una hipotonía, por ejemplo, de un paciente, de una persona, necesita de la atención de múltiples especialidades. Y eso es lo que vamos a ver poco a poco en estas malformaciones. Ahora, cada uno de estos es un ejemplo práctico de lo que vamos a tratar de ver. Por ejemplo, oiga, necesito una operación porque tengo una malformación cardíaca, un soplo cardíaco. Esta persona necesita una preparación prequirúrgica, durante la cirugía y postquirúrgica y una rehabilitación, ¿no? Ya sea que sea un niño, ¿no? O un adulto. En algún momento va a necesitar del terapista y de otras disciplinas. Y eso es lo que vamos a ver acá. De manera general, los médicos genetistas nos encargamos de algunas condiciones frecuentes. Lo que más conocido es que hayan enfermedades que se heredan de generación en generación, es decir, que hayan antecedentes familiares de cierta condición, que puede ser un rasgo distintivo de familia, ¿no? La oreja pegadita versus inoculada, ¿no? O tener allí a veces hay familias en donde se repite que tenga 6 dedos o más dedos de lo normal, o que los dedos estén pegaditos, sin dactilias. Esos rasgos que son leves y que no van a generar una mayor alteración en la función, es un ejemplo de un carácter hereditario. Pero también pueden haber otras condiciones que se van a ir heredando de generación en generación. Por ejemplo, el cáncer familiar, ¿no? El cáncer heredofamiliar. Acordémonos de Angelina Jolie, que tuvo un problema, que había heredado un gen alterado y que pues tuvo que elegir entre la incertidumbre de saber si más adelante iba a tener un cáncer o hacerse una mastectomía, ¿no? Y obviamente esto, ¿por qué? Porque había heredado un gen de su madre, un gen alterado. Entonces, hubo otras condiciones o rasgos que pueden ya ir un poco más generando detrimento de la función del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, algunas malformaciones, algunos caracteres mayores. Dos, parejas con hijos con malformaciones o padecimientos genéticos, ¿no? Lo más común acá, los síndromes más conocidos es el síndrome Down, ¿no? El síndrome Down, el síndrome Turner, Klinefelter, que son malformaciones o son conjunto de signos o síntomas que hacen el nombre de un síndrome en específico. Entonces, estos niños y obviamente su familia van a necesitar apoyo de la parte del genetista. Infertilidad, tanto masculina como femenina, y obviamente cada vez más ligada a una edad de procreación avanzada, ¿no? Muchas veces dejamos o postergamos la paternidad por el tema del estudio o los estudios, ¿no? Y eso obviamente nos genera mucho mayor riesgo de que se presente alguna alteración, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente vamos envejeciendo, nuestros gametos, nuestro espermatozoide, nuestro ovocito, tienen también problemas, entre comillas, sus achaques, y eso puede generar errores y la aparición de alguna condición. Y, en primer lugar, también la parte de infertilidad, porque cada vez la tasa de fertilidad en la especie humana va bajando conforme avanza la edad. Mujeres embarazadas o con planes de embarazo más de 35 años, concomitante a lo anterior, talla muy alta o muy baja para lo normal, eso a veces está asociado a algunos síndromes genéticos. Retardo en el desarrollo, oiga doctor, mi hijo tiene 3 años y no camina. Uy, ¿qué pasó? Hay un retardo en el desarrollo, ¿no? Entonces, mientras más antes nos demos cuenta, probablemente podamos hacer mayor cosa. Doctor, mi hijo tiene 4 años y no habla. O mi hijo no conversa con nadie, no escucha, o le decimos algo y no nos hace caso. Ya, esos son retardos en el desarrollo psicomotor, antes, y también que puede llegar a tener discapacidad intelectual o antes llamado retardo mental. Mucho cuidado con eso porque pone en riesgo la independencia de la persona, ¿no? Y por lo tanto también de la familia. Abortos recurrentes, muertes fetales, historia de malformaciones durante los embarazos, incompatibles con la vida, ¿no? Y personas que desean resolver dudas, ¿no? Entonces son más, pero esto es lo que básicamente podemos ver nosotros los genetistas, el pan nuestro de cada día, como se dice. Y miren este pequeño ejemplo, un síndrome, como ya he estado mencionando, yo soy consejero y asesor en la Asociación de Síndrome Prader-Willi. ¿Qué es el síndrome Prader-Willi? Es una condición genética en la cual, como pueden ver ustedes acá en esta imagen, las personas, ya sean varones o mujeres,
van a adquirir ciertas características. ¿Por qué? Porque hay una alteración en un conjunto de genes, de información genética, que es como nuestro manual de instrucciones, en donde, ups, cierto número de información se pierde o no se expresa, no se puede utilizar. Puede ser que esté allí, pero no se lee, no se reconoce. ¿Y qué va a generar? Va a generar signos o síntomas de una enfermedad que tiene ciertas características. Por ejemplo, hipotonía, ¿no? Es decir, tienen un tono muscular débil, no tienen fuerza, por lo tanto se van a demorar en adquirir los hitos del desarrollo. Oiga, doctor, debe caminar al año, tiene 2 años, 3 años, se demoró, un retardo en el desarrollo. Retardo en el desarrollo tanto motor, caminar, ¿no? Motor grueso, motor fino, como también en el lenguaje. No hablan, hablan poquísimo, tienen problemas en la socialización. Y de ahí van adquiriendo ciertos rasgos, por ejemplo, las obsesiones y compulsiones. En el caso de la comida, empiezan a comer, no tienen un control de la saciedad y van aumentando y aumentando de peso. Muchas veces comen tanto y de todo que pueden llegar hasta hacer, entre comillas, explotar el estómago. Puede llegar a ser muy severo, ¿no? Roban la comida, muchas veces entran a la refrigeradora, se vacían toda la refrigeradora, tienen que poner los padres candado a la refrigeradora, horarios, y llega a ser muy difícil. Pueden comer papel, pueden comer basura, pueden comer de todo, y puede llegar a ser muy extremo. Entonces, esta es una condición, como ustedes pueden ver, que tiene un componente motor, un componente lenguaje, un componente comportamental, un componente de dieta, un componente genético, un componente neurológico. Tiene varios componentes. Entonces, la pregunta cae de madura. Aquí, la persona va a poder, un profesional de la salud solamente, ¿va a poder hacerse cargo de esto? La respuesta probablemente sea que no, y va a necesitar ayuda. ¿Ok? Porque el neurólogo puede hacer su trabajo, puede hacer ¿no? sus objetivos claros, que quiere mejorar tal o cual cosa, pero él no va a hacer la terapia física. Va a necesitar de otro colega que le va a ayudar a decir qué tipo de ejercicio va a hacer. Pero esa persona que dice qué tipo de ejercicios va a hacer o qué tipo de actividades, no va a hacer netamente el ejercicio. Va a necesitar de otro profesional como un licenciado en terapia física y rehabilitación que va a ejecutar el plan y controlar que se estén generando, ¿no? Llegando a los objetivos. Pero este licenciado no necesariamente va a saber de la terapia del lenguaje, que puede ser muy intensiva, ¿no? Y muy difícil de realizar. Y el lenguaje no es solo hablar, ¿no? Uno puede expresar el lenguaje de diferentes maneras. Por ejemplo, muchas veces estos niños o niñas, no llegan a hablar, pero sí se pueden comunicar con pictogramas, con la tablet. Entonces, el elaborar un esquema de cómo llegar a hacer que la persona se exprese y ejecute el lenguaje también es otro trabajo, ¿no? Entonces, y así, van a ir diferentes, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la obesidad, oiga, ¿necesitamos al endocrinólogo? Sí, pero el endocrinólogo va a necesitar seguramente de un nutricionista para poder ver qué tipo o tipos de dietas va a poder elaborar para que este niño o niña vaya o tenga sus objetivos de un peso ideal, porque obviamente esto está asociado a un riesgo cardiovascular y estamos pensando en 10, 20, 30 años, ¿no? En que vaya a tener diabetes, vaya a tener, ¿no? Placas ateroscleróticas o aterosclerosis, vaya a tener infartos, etc. Entonces, lo que hagamos hoy va a repercutir en el futuro y mientras más pronto se haga las diferentes intervenciones es mejor y para eso necesitamos afiatar a un equipo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un paper, ¿no? En el cual se ve un equipo multidisciplinario en Prader-Willi, hay una asociación internacional, ¿no? Que nos dice que va a haber un endocrinólogo, un genetista, un nutricionista, un otorrinolaringólogo, un psiquiatra, porque tienen problemas comportamentales, obviamente, pero no solamente psiquiatra, es psicólogo, el terapista del lenguaje, y así, ¿no? Y, ojo, no solamente ellos, los profesionales, también la familia, los padres, otros aliados o stakeholders que tienen que ver con profesionales no médicos, porque pueden necesitar dispositivos, oiga que el seguro, oiga que ciertos fármacos que son, ¿no? Pueden estar recién en proceso de aprobación, los cuidadores, porque quizás en nuestros medios el padre es el cuidador, pero en otros sitios no es así. Entonces vamos a empezar a formar equipos. Por ejemplo, este es un equipo de genetistas,
¿no? Hipogenetistas que se empiezan a conversar, oiga, pero tú has visto un niño comprar Willy, sí, yo no. ¿Cuántos años tienes en la práctica? 10 años, tú recién estoy saliendo. Y empiezan a conversar, oye, mira, estos pacientes tienen tales y tales características, ¿qué tal si hacemos esto? Esto me funcionó, a ti también te puede funcionar, y cada paciente es una historia diferente. Pero ahí no termina la cosa. Este es un estudio que hicimos con profesionales médicos y no médicos de varios países de Latinoamérica, con pacientes de varios o familias de varios países de Latinoamérica, ¿no? Perú, Colombia, Honduras, ¿no? Como podemos ver ahí. Y que presentamos en un congreso internacional. ¿Qué teníamos acá? Profesionales de Colombia, ¿no? Profesionales de Perú, ¿no? Tanto, por ejemplo, yo como médico genetista, había una psicóloga, había un terapista de lenguaje, ¿no? Había un nutricionista, ¿y qué empezamos a hacer? A conversar. ¿Tú has visto? Sí, yo he visto tal paciente, yo también. A ver, revisemos las guías, ¿no? Oiga, explícame, por favor, te dice el nutricionista, por ejemplo, qué es el síndrome Prader-Willi para entender, ¿no? Y no me voy a poner a explicar genéticamente de modo esotérico, porque no lo va a entender. Entonces tengo que adaptar mi idioma o mi lenguaje, perdón, para que me entienda el otro profesional que por ser de la salud, en teoría debería entender, pero no es así. Si a mí no me entiende, por ejemplo, un neurólogo cuando le hablo, imagínense hablarle al paciente que te trata de entender. Tienes que modificar, ¿no? Tu lenguaje y la manera en cómo vas a expresar. Entonces, primero nos empezamos a explicar entre nosotros, a interaccionar. Yo aprendí sobre pictogramas, aprendí sobre ciertos tipos de terapia del lenguaje, cosa que en mi vida había hecho y ni visto, y vi los resultados que lograron hacer. Esto en un contexto de pandemia, donde vimos que obviamente no podíamos llegar de manera presencial a ellos, y nos fue muy bien, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto social, económico, eran familias con pocos recursos. Entonces, cuando eso sucede, empiezas a pensar, ¿qué hago para poder mejorar esto? ¿No? Y por ejemplo, acá estaba la neuropsicóloga, el terapista ocupacional, el psicólogo, mi persona, que formamos el core de este equipo de telesalud, por ejemplo, ¿no? Y vimos que obviamente no formábamos todo el equipo, pero vaya, teníamos que hacer algo y se logró hacer. Esto se presentó en un congreso internacional en Irlanda y fue muy bien recibido. En otros países no lo habían hecho, les dio una buena idea y qué bueno. Y así empezamos a trabajar, no solamente con ellos, sino con el otro componente, que es la familia, ¿no? Entonces, ese es un caso, por ejemplo, que podemos ver acá, ¿no? ¿Qué otro caso podemos ver acá? Un casito en el cual vemos una, entre comillas, sordera, que se llama hipoacusia neurosensorial. Imagínense, aquí, por ejemplo, tiene que ver el equipo de ingeniería biomédica, ¿no? Los dispositivos, los diferentes dispositivos. Oiga, doctor, pero ¿qué? Yo lo receto, lo compro y ya está. Detrás de esto hay muchas cosas. No es lo mismo tratar los diferentes tipos de hipoacusia. No es lo mismo tratar una hipoacusia neurosensorial de una hipoacusia conductiva. No es lo mismo tratar una hipoacusia unilateral que bilateral, ¿no? Porque hay diferentes. Entonces yo aquí aprendí con el otorrino, por ejemplo, donde hicimos trabajos, incluso presentamos un paper, ¿no? Sobre la genética de la hipoacusia neurosensorial y cuán severa y qué tipo de intervenciones se podían hacer, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto es un caso de un niñito que empezó a la etapa neonatal, obviamente, ¿no? Y tenía hipoacusia neurosensorial, ¿no? Sin antecedentes, más que le habían dado gentamicina, que sabemos que es un fármaco ototóxico, que puede llegar a ser ototóxico, pero que pues recibió un par de veces y ya está. Aquí, ¿qué pasó? Empezaron a darse cuenta que no respondía a los sonidos, ¿no? Vieron estudios potenciales evocados que salieron alterados, y a los 8 meses el otorrino diagnostica una hipoacusia leve, neurosensorial leve, ¿no? Entonces, una hipoacusia neurosensorial leve, y que, obviamente necesitaba tratamiento, ¿no? ¿Qué pasó acá? El desarrollo psicomotor era normal, y esto fue progresando, y a los 2 años ya era moderada severa, ¿no? A los 3 años recién lo veo. Le hago un estudio y determino que había una causa genética de esta hipoacusia. Ya, ahora, ¿qué hago? Lo puedo diagnosticar, puedo dar una explicación, puedo buscar cuáles fueron las causas, puedo orientar, ver más o menos el pronóstico, pero yo no puedo intervenir. Entonces acá necesité, obviamente, del equipo
especializado en esto, en hipoacusias. ¿Y ahí quién está a la cabeza? Los otorrinolaringólogos. Pero no todos tienen experiencia con esto, ¿no? Entonces, teníamos que hablar con otorrinolaringólogos que conocieran de estas causas genéticas. Y, obviamente, que hayan tenido experiencia. Y se formó un equipo, pero no solamente ellos, también tenía que ver, si no escuchas, no vas a poder hablar de manera adecuada, entre comillas, que como sordomudo, se llama usualmente así, o discapacidad auditiva. Entonces necesitas también algún tipo de dispositivo. ¿A quién vas a ver? Ah, si bien es cierto, el otorrino va a encabezar, pero va a necesitar, por ejemplo, ¿no?, de los productos a alguien va a tener que realizar. ¿Quiénes son ese alguien? La parte de dispositivos. Ahí están los ingenieros biomédicos, por ejemplo, ¿no? Cómo se traduce una señal, ¿no? Y lo vas a transformar de a un estímulo que va a estimular, valga la redundancia, el nervio auditivo y vas a poder escuchar. Espectacular, simplemente, ¿no? Entonces, para eso vale formar equipos. Y de ahí la rehabilitación, ¿no? Hacer que esta persona que no había escuchado, que escuchaba casi nada, empiece a acostumbrarse a los sonidos, empiece a formar el lenguaje. ¿Por qué? Porque al final, si se puede comunicar, va a poder aprender de una manera mejor, va a poder aumentar su nivel de inteligencia, sus conexiones neuronales, va a poder ser independiente, va a poder trabajar, etcétera. Todo lo que deviene de eso, no solamente en el contexto personal, sino también social. Todo eso tenemos que ver acá. ¿Ah? Equipos. Por ejemplo, se formaban equipos con la parte, ¿no?, del instituto, en este caso de ciencia neurológica, con la parte de los biólogos para los exámenes, con la parte de los neurólogos, con la parte de los otorrinos, con la parte de, ¿no?, la industria, que también puede ayudar muchas veces, ¿no? Voy a permitirme apagar un ratito la cámara. ¿Qué más acá vemos? Otro casito acá emblemático, síndrome de Turner, ¿no? Son personas que, si bien es cierto, intelectualmente pueden ser normal, promedios o incluso superior, en la parte intelectual, en la parte cognitiva, en unos casos llegan a ser superior, usualmente la inteligencia no se ve afectada. Pero en estas personas, estas niñas con síndrome de Turner, afecta solamente a las mujeres, ¿no? Van a tener algunas malformaciones en el cuellito, la talla es corta, ¿no? El tema de las articulaciones es un poco más laxa, más elástica, van a tener problemas en el crecimiento, en el desarrollo, y usualmente tienen problemas de infertilidad, ¿no? O esterilidad. ¿Por qué? Porque no se desarrollan las gónadas. En este caso, las gónadas son los ovarios, ¿no? O hay algunos esbozos de ovarios que finalmente no son funcionales y estas personas tienen problemas de infertilidad. Entonces, si no se forman las gónadas, las hormonas también se van a ver alteradas. ¿Qué voy a necesitar acá? Oiga, doctor, es un caso facilísimo, ¿no? Le diagnosticas y lo das de alta. No, porque necesito hacer seguimiento. La talla, así parezca algo banal, es una característica que está acorde también a nuestra evolución. La talla es importante y muchas veces acá necesito la ayuda de un endocrino para ver el tema. Oiga, vamos a empezar hormona de crecimiento, necesitaremos algún tipo de suplemento hormonal. Esta persona tiene potencial de crecer un poco más, ¿no? Esta persona va a necesitar apoyo hormonal por el tema más adelante de que sus ovarios no se han formado de manera adecuada. Oiga, doctor, pero la talla no pasa nada, no hay ningún problema. A veces esto también te puede traer problemas de tipo psicológico o psiquiátrico, el famoso bullying, ¿no? Diferentes trastornos que pueden llegar a esto, la ansiedad, la depresión. Entonces, un equipo multidisciplinario acá es importante, por supuesto, en la parte mental, la parte endocrinológica, la parte nutricional, ¿no? A veces necesitan alguna que otra corrección estética, el cirujano plástico, ¿no? Oiga, doctor, más adelante esta niña, conforme va creciendo, va a darse cuenta que no puede o no va a poder tener descendencia. La parte mental va a ser importante acá. En otros países están haciendo otro tipo de intervenciones para ver si es que pueden también fomentar el tema de la fertilidad. Entonces, hay varios aspectos acá que también se van a ir viendo, ¿no? Eso tenemos que abordarlo en equipo.
A veces estas niñas tienen una alteración encima, lo que ya tienen, que es un defecto de un cromosoma que es el X, pueden tener riesgo de tener tumores en ese esbozo de gónada, de ovario que tienen. ¿Ah? Entonces, será necesario hacer una intervención quirúrgica para sacar ese esbozo, los rezagos que quedan, ¿no? O que con los que vino. Es una intervención quirúrgica. Oiga, voy a necesitar de otro equipo. Entonces, dependerá de los objetivos que nos vayamos planteando. Dependerá mucho de eso, ¿no? Muy bien. Vamos por acá. Miren, este es un ejemplo de un casito que también publicamos con el equipo del Instituto Nacional Materno Perinatal, en donde vimos a una gestante, ¿no?, de 31 años. Sabemos, esto tiene su simbología, se entiende o lo podemos entender muchas veces con la práctica. Una gestante, una mujer de 31 años, ¿no?, con antecedente de anemia, hipertensión arterial, infección de tracto urinario, y que tenía una gestación en curso, en la cual se habían encontrado múltiples malformaciones. Este es lo que se llama una displasia esquelética, un problema en el cual los huesos van a venir deformes, a venir malformados, la talla va a estar alterada, y mire, pueden tener diferentes alteraciones en la estructura corporal, por ejemplo, este cráneo en trébol. Esto es un reporte de caso de un síndrome raro en nuestro país, el síndrome de Pfeiffer, ¿no?, que es causado por una alteración genética. Este es un tema de un caso intraútero, de una gestación con un embarazo que, si bien es cierto, posterior a nacer puede ser letal, puede ser viable, pero incluso puede generar un parto prematuro y una muerte precoz, ¿no?, de este neonato, ¿no?, en caso de que nazca, ¿no? Entonces se diagnosticó durante el embarazo y se vio que podía ser una condición genética, ¿no? Mire, imagínese diagnosticando a través de las ecografías, ¿no?, de un dispositivo biomédico, ¿no?, que transduce señales y las va a transformar y va a generar imágenes, ¿no? Entonces, incluso con procedimientos 3D. Aquí ya estamos viendo la intervención de un equipo, ¿no?, de un equipo, ¿no?, que alguien lo ha elaborado, lo ha diagramado y obviamente generado la idea, patentado y vendido a través de un dispositivo biomédico, ¿no? Y el cual este ingeniero biomédico probablemente sepa cómo es el funcionamiento, puede explicarnos, un médico que lo va a utilizar, lo va a saber cómo interpretar estas señales y va a poder llegar al diagnóstico. Gracias, ahora no todo médico, no todo ecografista sabe esto, probablemente hay otro ayuda con alguien que se ha capacitado un poco más y puedes darte un diagnóstico. Y aquí a quién llaman, a mi persona, para que con las diferentes señales o los signos o las pistas llegar a un diagnóstico o una hipótesis diagnóstica y comprobarlo con un examen genético. En este caso se comprueba con el examen genético. ¿Y ahora qué viene? Ya está el diagnóstico. ¿Qué es lo que viene después? Preparar a la mamá, porque obviamente la mamá, miren ustedes, acá tuvo un hijito que falleció y de ahí no ha tenido más embarazos, tiene 31 años y encima este bebé probablemente venga con problemas que sean o que lo lleven a el fallecimiento, y así sucedió. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a necesitar un equipo también que la prepare. ¿Quién va a hacer eso? El psicólogo, el equipo de psicólogo, de psiquiatras, inclusive si es que la mamá ya tiene una comorbilidad, ¿no? El equipo quirúrgico que va a ayudar a que este neonato nazca, este embarazo llegue a su término, y después de eso el acompañamiento. Si esta persona tiene hipertensión, ¿no?, y tenga sobrepeso, por ejemplo, tenga anemia, miren, tiene anemia, ¿qué va a necesitar? Un equipo de nutricionistas para que pueda ayudar en el tratamiento de las diferentes condiciones. Y vemos nuevamente cómo se generan equipos. Y en el hospital incluso se ve más. Sin embargo, muchas veces no nos queremos meter porque el médico o tal profesional dice que ese es mi paciente, que no te metas y que yo sé y tú no sabes, y el mundo de los dioses y de los súbditos. Entonces, a veces eso genera problemas en poder elaborar o formar equipos.
Miren, un caso que puede ver desde el embarazo hasta posteriori y que sus implicancias van más allá del nacimiento. ¿Por qué? Porque estamos hablando de personas. No son números, son personas. Y esas personas son ellas y sus circunstancias, ¿no? Y esos son sus factores de riesgo, sus enfermedades, sus familias. Entonces, nuevamente, otro ejemplo de cómo formamos equipos y vamos armando este rompecabezas multidisciplinario. Acá, si bien es cierto, no hay estrellas, pero cada quien tiene un papel importante, porque si falta una pieza de ese rompecabezas, pues finalmente la figura general no se va a armar. Y en este otro caso, pues, estos casos son interesantes, de una condición que se llama distrofia muscular de Duchenne. Está caracterizado por retrasos en el desarrollo. Miren, este niño tiene problemas para levantarse, miren, necesita apoyo. Este otro niño, ¿no? Oiga, ya tiene 3 años, no camina, tiene 2 años, no camina. ¿Cómo tiene problemas? ¿Cómo se esfuerza? Hay diferentes patrones de debilidad muscular que nos van a dar más o menos un indicio, ¿no? En este caso, el patrón es más a predominio de la raíz de los miembros. Miren este otro. Cómo tiene problemas también, mire, y va a generar, para poder pararse, nosotros paramos y ya está, ¿no? Ni sabemos cómo lo hacemos, pero miren este niño cómo empieza a apoyarse, a trepar sobre su cuerpo, miren, empieza a agarrarse y empieza a trepar, porque no tiene fuerza, tiene que treparse y generar una fuerza mayor y poder incorporarse. Signo de Gowers, una distrofia muscular de Duchenne, un problema muscular de debilidad que lleva a que esta persona entre la segunda y la cuarta década de vida, si es que llegan a esta edad, queden postrados, tengan problemas respiratorios, porque el diafragma es un músculo y nos ayuda a la respiración, y fallezcan de problemas cardiorrespiratorios. Pero que empieza desde intraútero, ¿no? Y tienen problemas de destrucción muscular que se va reemplazando por grasa. Y obviamente la fuerza se va alterando y van perdiendo esas capacidades. Llegan a caminar, sí, y de ahí la pierden. Y de ahí van teniendo problemas para respirar. Miren, equipo multidisciplinario, enfoque, este es un artículo, ¿sí? En el cual podemos ver el manejo neuromuscular, el manejo por objetivos. Neuromuscular, estará pues el neurólogo y su equipo, la rehabilitación, el medio de rehabilitación, los licenciados, manejo endocrinológico, por objetivos, ya no por personas, sino el objetivo que yo busco. ¿En quién? En este paciente. En este paciente. ¿Ah? Entonces, otros enfoques, no de la persona o del especialista, sino los objetivos que yo quiero llegar con esta persona, y para eso pueden haber múltiples especialidades. Por ejemplo, personas que tienen alguna enfermedad en la familia y no saben si van a tener o no esta condición. Diagnóstico presintomático. Esto es un esquema de que se trabaja en el Instituto de Ciencias Neurológicas, en la parte neurogenética, donde vemos que participan básicamente para yo hacerme un examen y saber si voy a desarrollar una enfermedad que tiene mi padre o mi madre o algún familiar cercano, ¿no? Yo quiero saber si voy a tener también esa enfermedad. La cosa no es solamente el examen, no es como hacerse una hemoglobina y ya está, hay que prepararse. Escenarios, ¿qué pasaría si sale alterado, si no sale alterado? ¿Qué pasaría con mi vida personal, mi vida laboral, mi vida familiar, mi vida amorosa? Las decisiones que voy a tomar, ese viaje que quiero hacer, todo eso puede alterarse. Y a veces esto es de familias. En Cañete tenemos, por ejemplo, en Huntington, que es una condición neurogenética, familias, una de las cortes más grandes de Latinoamérica de familias con enfermedad de Huntington. ¿Y quiénes participan acá? El neurólogo, el neurogenetista, el psiquiatra, el psicólogo. ¿Qué pasa si quiere tener hijos? Asesoramiento preconcepcional, si tiene familia, el genetista, el biólogo que se encarga de hacer el examen, el tecnólogo, el ingeniero biomédico que va a venir a ver tus equipos de secuenciación, ¿no? De analizadores de fragmentos, de equipos de genética. Equipos, nuevamente equipos, ¿ya?
Y vemos acá, por ejemplo, otra condición que es también parte de las asociaciones que tengo el gusto y el honor de poder asesorar, que se llama Cornelia de Lange. Miren estos niños, estas personas tienen características faciales distintivas, pero pueden estar asociadas a problemas odontológicos. Me había olvidado de la estomatología o la odontología en el resto de casos, que siempre es importante. ¿Por qué? Porque esto puede venir no solamente en problemas de masticación, en problemas estéticos, sino también en problemas infecciosos que pueden llegar a problemas cardíacos. Miren los problemas en la parte de las extremidades. Oiga, y si hacemos un dispositivo que le permita agarrar, ¿no? Le permita generar hacer ciertas acciones en el día a día, ¿no? Entonces, también son condiciones que van a necesitar de la ayuda de un montón de especialistas, igual que el síndrome de Williams, que es otra de las asociaciones que tengo el gusto de asesorar. Problemas endocrinológicos, problemas en la talla, problemas en el manejo de ciertas variables metabólicas como la glucosa, el calcio, problemas gastrointestinales, operaciones, problemas cardíacos, hipotonía, problemas de diferente tipo. Fibrosis quística, otra enfermedad que si bien es cierto, aparentemente es un problema netamente pulmonar, no, es una enfermedad sistémica que puede llevar a problemas de cirrosis, insuficiencia pancreática, intestinal, problemas de peso y talla. Oiga, nutricionista, oiga, gastroenterólogo, oiga, médico internista, pediatra, no, mira, hoy necesito hacer ciertos exámenes específicos que no se diagnostican en cualquier sitio, ¿ya? ¿Quién va a ayudar en el equipo, en la calibración o en el tema de poder arreglar o hacer que este equipo funcione? Oiga, me voy a necesitar CPAP, BIPAP, ¿no? Equipos de ventilación. Ahí estamos, ¿no? Entonces, e incluso cosas que a veces pensábamos que era tan increíble como el tema de la infertilidad, en la cual puede haber para un hijo 3 padres. Por ejemplo, una enfermedad mitocondrial como la que tenemos acá, voy a poner otra vez un puntero, una enfermedad mitocondrial, ¿no? Y las mitocondrias están en las células, ¿no? Y también tienen ADN. Y yo quiero que este niño o niña no tenga esta enfermedad mitocondrial. ¿Qué hago? Busco un donador de un ovocito, de un óvulo, ¿sí? Le saco el núcleo y le pongo el núcleo de quien quiere ser la mamá. Y aparte, si la mamá tiene su pareja o no tiene pareja y quiere tener un donador, habrá un espermatozoide y lo juntaré en una placa y lo que se llama una fertilización in vitro, ¿no? Y miren, tecnología pura y dura. Para un ser, 3 padres. Uno que done el espermatozoide con el pronúcleo masculino, uno que done el pronúcleo femenino y otro que done el citoplasma de ese óvulo o de ese ovocito. Tienes 2 mamás y un papá. Esto que parecía algo espectacular de ciencia ficción sucede en la actualidad para enfermedades como de este tipo, ¿no? En las cuales yo tengo un problema mitocondrial. Me bypaseo el problema mitocondrial y empiezo a piezar las cosas de uno y otro lado y tenemos finalmente una manipulación genética. Cuestiones que son muy, muy sofisticadas, ya se hace, y en nuestro país se hace. En la gran mayoría de condiciones genéticas, ustedes vamos a escuchar que puede haber el tema de pensar de que no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. El ejemplo de esto es nuestro amigo Stephen Hawking. Tenía una enfermedad neurodegenerativa y pues obviamente muchas veces tú vas a escuchar a los colegas médicos y no médicos que dicen, ¿qué vas a hacer? No hagas nada. No vas a lograr hacer absolutamente nada. Va a morir. Y podemos estar quizás en esa frase, volándonos, entre comillas, muchas personas como Stephen Hawking pueden tener algo más que dar en su vida. Imagínense una persona con una enfermedad neurodegenerativa como Stephen Hawking, si le hubieran dicho, ya no, anda y ten calidad de vida y simplemente espera lo que va a pasar. Y allí
en Stephen Hawking podemos ver que hay múltiples equipos que han participado para que él llegue a tener y llegar a los años que tuvo. ¿Y cuál fue el producto de esto? Un aporte increíble del último científico más importante de nuestros tiempos. Entonces, a veces con nuestras palabras matamos, quitamos la esperanza. Cuidado con estos prejuicios que podemos tener. Y más con estas personas que tienen condiciones genéticas, condiciones raras. Podemos saber el diagnóstico, no sabemos hasta dónde puede llegar. Hoy día, hace poco, tuve un paciente que tenía, justamente tiene esta condición, síndrome Prader-Willi, que hace rato, y la señora venía diciendo que un neurólogo le dijo, ya, ¿qué vas a hacer? Ya, ahí va a estar echadito, nunca va a caminar. En realidad podemos decir eso. ¿Debemos? Podemos, ¿sí? ¿Debemos? No sabemos cuál es el potencial humano. Equipos. Y es para eso también sirve mucho el tema de la capacitación, los viajes, porque podemos conocer gente no solamente en nuestro país, que a veces nos creemos lo máximo, pero siempre hay alguien que sabe más, del cual puedes aprender, y siempre hay alguien que sabe menos, al que puedes enseñar. Y eso es todo, eso es con lo que estaría cerrando esta pequeña disertación. Muchas gracias, Jack, muchas gracias al equipo. Muchas gracias, Jorge. Ahora a continuación tendremos la parte de preguntas y respuestas. Los invitamos a todos a dejar sus preguntas en la sección de preguntas y respuestas. Mientras tanto, Jorge, siguiendo tu idea de los 3 billones de piezas que tiene el genoma humano, ¿qué porcentaje se ha estudiado y qué tantas alteraciones se pueden estudiar? Arañamos el potencial aún humano, ¿no? Se dice que el 4 o 5% de este genoma humano es la parte codificante, lo que se llama usualmente los exones. Es como si tuvieras un libro y sean las letras de ese libro, ¿no? Pero hay una parte que poco se conoce y se está conociendo cada vez más, que es la parte no codificante o intrones, que le da orden a esto. Si hacemos un símil, serían los puntos, las comas, el espaciado, el interlineado, el tamaño de letra, todo lo que le da orden a esa información. Podemos estudiar todo, sí, pero no podemos saber aún el significado de todo. Y cada vez nos estamos dando cuenta más y más que los genes y la información genética conversan entre sí. Conversa un gen que está por acá y otro que está cromosoma más allá, a años luz de distancia. Es como si conversara alguien acá en la Tierra y alguien en otra galaxia. Y conversan y se regulan y uno tiene influencia sobre el otro y viceversa y sobre el conjunto. En promedio tenemos 20 a 25.000 genes en nuestro ADN. Apenas estamos empezando a conocer. Alguna vez vi un video en el cual Bill Clinton salió con bombos y platillos diciendo que el estudio del genoma humano va a traer como consecuencia ya la cura de todas las enfermedades. Quizás tenga razón, quizás haya tenido razón. La cuestión es cuándo podremos ver esos resultados. Lo estamos viendo con ingeniería genética. CRISPR-Cas, que es una de las técnicas de manipulación genética, y probablemente lleguemos a curas verdaderas, que al momento, recordemos que no hay curas para las enfermedades. Cura es algo, tienes la condición, te doy cierto tratamiento, cura, pastilla, lo que sea, y ya no lo tienes. Lo que tenemos son tratamientos. Tratamiento para la diabetes, tratamiento para la hipertensión, lo vas a tomar toda tu vida, pero no hay cura, no hay algo que sea un punto y aparte. Y quede ahí la enfermedad y después no. Probablemente con la genética lo tengamos. Se está haciendo mucha investigación en muchas condiciones como Duchenne, fibrosis quística, en la cual mediante manipulación yo puedo tener el error y corto, pego lo que debe ser, ya no la tengo. La cuestión es cuándo intervengo. Mientras más antes, mejor. Y para eso hay que saber. Entonces, todo es una vorágine de cosas que se están viniendo y que poco a poco estamos ya viviendo en la medicina, ¿no? Tenemos una pregunta
el auditorio, desde tu experiencia, si una mujer está bordeando los 32 años y quiere quedar embarazada, ¿debería hacerse un estudio genético? Eh, el riesgo, hay estudios en los cuales se ve el riesgo de las personas para tener ciertas condiciones, o para devenir en condiciones en la descendencia. Por ejemplo, síndrome Down. El riesgo más común y el más fuerte de todos, el que genere los algoritmos justamente de riesgos, es la edad materna. Una edad materna mayor a 35 años, en teoría, incrementa el riesgo, va poco a poco incrementando el riesgo, no de manera exponencial, pero sí va aumentando el riesgo de tener algún error en el proceso de la formación del nuevo ser. ¿Por qué? Porque las mujeres, recordemos, nacen con una cantidad de gametos que poco a poco, desde la pubertad y desde la menarquia, van siendo reclutados, uno gana y se ovula. Entonces, los óvulos o los ovocitos de la mujer tienen su edad. ¿Y dónde tengo más probabilidad de tener errores? ¿En un carro que me compro este año 0 kilómetros o si me compro un carro, ¿no?, de 300.000 kilómetros de 10 años de antigüedad? ¿Dónde tengo más probabilidades de que falle algo? En el que tiene más uso, en el que tiene más edad, en el que tiene más recorrido, vamos a decirlo así, en el caso del carro. En el caso de las mujeres igual, a mayor edad, mayor riesgo de que sus óvulos tengan problemas y generen alguna alteración. Una mujer de 32 años, en teoría, su riesgo es bajo, es el de la población normal, una persona de 20 años, una mujer de 20, 25 años, más o menos se van por ahí. Hacer un estudio en una mujer de 32 años, en la práctica, digamos, no te va a generar la diferencia que si lo haces en una persona de 35, 40 años. Hace rato vino una paciente, por ejemplo, de 45 años que tenía un hijo con síndrome Down. Juntó las probabilidades. Y en ella quizás hacerle un examen a ella no necesariamente hubiera sido importante y trascendental, pero sí quizás mediante técnicas in vitro a los productos, a los futuros fetitos, en donde yo sí puedo ver si es que se generó el error y dio como producto un niño una niña con síndrome Down, que podría tener síndrome Down más adelante. Y eso es lo que se hace muchas veces en el in vitro, ¿no? Se selecciona los que están aparentemente sanos. Entonces, en una mujer de 32 años, digamos, no nos daría mucho mayor relevancia el estudio, salvo que sospechemos que ella sea portadora de alguna alteración. Ahí sí, me enfoco en esa sospecha. Y parece que hago estudio la historia familiar, si ha tenido algunas otras enfermedades, si hay cosas raras allí que me hagan pensar que necesita un estudio genético. Si no, pues probablemente te va a dar información, vas a estar tranquila y el tema será solamente los costos. Perfecto, gracias. Otra pregunta, ¿se puede usar sangre fetal durante la gestación para la detección de problemas genéticos en el feto? Hay un estudio que se llama test prenatal no invasivo. En la sangre de la mamá, la placenta, si bien es cierto, es una barrera, la barrera placentaria, lo sabemos en fisiología, que en teoría es una barrera que debería ser perfecta, pero no es así. Deja pasar ciertos fragmentos de tamaño menor y entre ellos fragmentos de ADN del feto. No es en una cantidad alta como para que entre en conflicto el sistema inmune, pero sí es una cantidad suficiente que puede ir a la sangre materna y nadar en la sangre materna. Este ADN fetal que está circulando en la sangre de la mamá se puede captar con la tecnología y armar tu propio rompecabezas del ADN del feto y ver si es que tiene alguna condición, en este caso, una condición cromosómica. ¿No? Es como si yo tuviera pedazos también del cromosoma y lo voy armando. Este es del 1, este es del 2, este es del 3, este es del 4, este es del 22, este es el sexual. Lo armo y puedo saber si es que, por ejemplo, tiene más pedazos del 21, ¿no?, de lo normal. El algoritmo, el equipo bioinformático y el equipo tecnológico lo que va a decir es probabilidad de que tenga una trisomía 21, síndrome Down. Entonces, sí existen esas técnicas, ¿no? El caso comercial se llama test prenatal no invasivo, que analiza el ADN que está circulando en la sangre de la mamá y lo reconstruye para ver si puede o no puede tener enfermedades cromosómicas, ¿no? A la cabeza síndrome Down. Claro que sí.
Una consulta, ¿y cuál es el riesgo de hacer una prueba invasiva? Depende de muchos factores. Depende de la mano del que lo haga. Depende del tiempo que se haga. Depende de lo que yo esté buscando. Depende de la condición de la mamá. Entonces, en una muy buena mano, el riesgo va a ser mínimo. ¿Cuánto es mínimo, doctor? ¿5%? Depende de los estudios que vea. Entonces, ahí dependerá también de la aceptabilidad de la familia, ¿no? Oiga, me voy a jugar por un 5%, algunos 5% es un vaso que parece muy, muy medio lleno, y otros que casi nada. Pero si te lo hace una persona que pocas veces ha hecho procedimientos, el riesgo, la probabilidad de que algo salga mal, aumenta. ¿Cuál es el principal riesgo? ¿No? Embarazos, terminación del parto de manera prematura. Entonces, irritabilidad del útero, genera contracciones, uy, desencadena el parto. ¿Cuánto tienes? 30 semanas. Uy, cuidado, ¿no? Entonces, a veces dependerá si quiero ser líquido amniótico o cordocentesis, el cordón. Oye, estoy entrando con la aguja y algo pasa, no sé, voy a ser exagerado. Hay un temblor y corto el cordón. Problema mayor, ¿no? De algo que aparentemente era controlado. Entonces, son varias variables que va a depender. Y además de lo que estoy buscando. Yo estoy buscando un problema de tipo cromosómico, probablemente estos estudios me puedan ayudar, sí, pero puedo utilizar el test prenatal no invasivo. Tiene la misma efectividad, la misma eficiencia. Pero si estoy buscando un problema, ¿no? De tipo más puntual, genético, de otro mecanismo, ¿para qué le voy a pedir un cariotipo? Mejor le pido un examen diferente, ¿no? Que es lo que yo estoy buscando. Por ejemplo, en enfermedad de Marfan, en achondroplasia, que no tienen un mecanismo cromosómico, sino más puntual, más de una letrita del libro. Entonces, es diferente. Ahora, de manera general, en buenas manos el riesgo es bajísimo. ¿Cuánto? Más o menos 5% de riesgo de que algo malo suceda, incluso menos. Pero, ya le dije, como le estoy indicando, doctor, depende de varios factores. Perfecto. Una última pregunta. En caso uno tenga antecedentes por parte de la familia materna de enfermedades autoinmunes, ¿cuál es la probabilidad de que uno pueda heredar dichas enfermedades? ¿Existen estudios para ver la presencia de dichos genes? Las enfermedades autoinmunes en general, hay algunas inmunodeficiencias. Bueno, recordar, autoinmunidad es una cosa. Las enfermedades autoinmunes, el mecanismo no necesariamente es monogénico, es decir, un solo gen. Pueden haber varios genes que cada uno tiene un poquitito, ¿no? Va a colaborar con un poquitito en la enfermedad. Otra cosa es una enfermedad monogénica, en la cual 50% de probabilidad de que algo suceda y genere la enfermedad. En cambio, el otro son poquitito. Entonces, cada gen puede estar alterado y colaborar con un poquitito en la aparición de esta condición, de esta enfermedad. Y no solamente eso, el ambiente. Una cosa es que yo tenga estos defectos genéticos que en la sumatoria, pero no desarrolla la enfermedad. ¿Por qué? Porque estoy en Australia, donde no hace mucho frío, ¿no? O estoy en la costa del Perú. Pero otra cosa es que me voy a Puno, donde el ambiente es diferente. Entonces, las enfermedades autoinmunes, en general, son enfermedades multifactoriales. No solamente dependen de la parte genética. Y el riesgo de que se repita en la siguiente descendencia es muy variable, ¿no? Y dependerá de cuán controlados estén los otros factores. Hay enfermedades genéticas que van a afectar el sistema inmune, pero son ya inmunodeficiencias primarias. Y eso sí, el componente genético es muy alto y puede heredarse de generación en generación o aparecer en una familia al azar. Tendremos que ver entonces de qué tipo de enfermedad estamos hablando, de una primaria, de una secundaria. Si es de una secundaria, de un componente más ambiental, un componente más genético. Y si es de componente genético, ¿me va a ayudar mucho hacer el examen o casi nada, solamente por estudio o investigación? Versus las primarias, en donde sí voy a necesitar y probablemente hacer un abordaje genético mucho mayor y el peso es muy importante. Muchas gracias, Jorge. Esas serían todas las preguntas. Gracias a todos por acompañarnos durante la sesión Puzzle Multidisciplinario en las malformaciones congénitas. Los invitamos a unirse a las siguientes sesiones del programa y mirar las sesiones grabadas que tenemos para usted. Además, recuerde visitarnos los stands virtuales que contienen información muy interesante preparada para usted. Muchas gracias, Jorge. Gracias, Jack. Gracias a todo el equipo. Muy amables. Gracias a todos.